En el siguiente video se estará analizando una pieza sometida a carga variable con una amplitud constante. Entonces podemos ver que este mecanismo, que es el de un teclado, se puede meter y sacar, lo cual hace que la carga sea variable sobre la pieza lateral, una de las piezas laterales que tiene, que son quienes soportan la fuerza del peso debido al teclado, que tiene de este lado e igualmente de este lado. Entonces se puede ver que si el peso del teclado actúa sobre el centro de masa, esta fuerza estará desplazada justo a la mitad entre los dos soportes, y si tiene una magnitud W, quiere decir que cada soporte soportará la mitad de este peso. Ahora, la cuestión con este análisis es que uno podría pensar que debido a que el centro de masa está desplazado de la pieza que analizaremos, que es una lateral, este genera un momento torsor sobre la pieza. Sin embargo, esto no ocurre en este caso, sino que la pieza únicamente experimenta la fuerza que ejerce el peso del teclado sobre ella. Esto se explicará de forma más detallada a continuación. Bueno, entonces en esta parte del video se explicará por qué razón, si nosotros analizamos únicamente una de las piezas mostradas anteriormente, no se le tiene que añadir un momento torsor. Bueno, veamos el caso más simple. Digamos que el teclado únicamente tuviera un soporte, entonces sería evidente que el peso trata de torsionar esta pieza, ¿verdad? Ya que se generaría este momento de aquí, que sería igual a el peso por la longitud a la que se encuentra el centro de masa. Ok, ahora digamos que nosotros tenemos este caso. Este es el caso real que tenemos del teclado. Entonces nosotros tenemos dos soportes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, el peso será dividido entre las dos reacciones como la mitad del peso para cada una. Y digamos que se mantiene la distancia X hacia el centro de masa, pero también tenemos esa distancia desde el otro soporte. Entonces, ¿por qué no ocurrirá un momento torsor en una de las piezas cuando ésta se encuentra bajo esta condición junto con el otro soporte? Digamos que aquí el momento que se generaba con uno solo no se va a generar aquí, va a ser igual a cero. Lo que ocurre es que si nosotros hacemos una sumatoria de momentos, por ejemplo, con respecto a este punto, el momento en A va a ser cero, porque el momento que genera el peso a una distancia X se ve compensado por la reacción que va hacia arriba a una distancia 2X con la mitad de la carga. Por lo tanto, el momento en este punto va a ser cero, lo cual quiere decir que no se va a generar esa torsión en una de las piezas. Por lo tanto, a continuación se estará analizando únicamente en la pieza una carga variable que se mueve a lo largo de la pieza sin generar ningún tipo de torsión. Bueno, entonces una vez aclaradas las condiciones en las que se estará desempeñando la pieza que vamos a analizar, se puede ver aquí en el análisis de la pieza el DSL dibujado para el soporte sobre el cual se desliza el teclado, uno de los soportes únicamente. Entonces, la carga que estará experimentando será tal como lo vimos anteriormente, esta carga P, que equivale a la mitad del peso del teclado. Y vamos a decir que este se mueve en una distancia que va desde L medios hasta el final, que sería un valor de L. Gracias al DSL y que podíamos ver que la pieza estaba empotrada en la parte del fondo del escritorio, se puede modelar de esta forma y podemos ver aquí que la reacción en X pues va a ser cero, obviamente, porque no se genera ningún tipo de empuje sobre el eje X, y en el caso de la reacción en Y del soporte va a ser igual a la carga P, que es la única carga vertical que se encuentra, y lo que vamos a tener como algo variable va a ser el momento, el cual tendrá un valor dependiendo del punto en el que se encuentre la posición del teclado. Para poder encontrar la sección crítica del elemento, es importante analizar los diagramas de momento.
En este caso, que es una carga variable, esto se vuelve importante hacerlo en puntos críticos en los que se encuentra la carga. Para este caso, intuitivamente podemos decir que el momento máximo, es decir, el esfuerzo máximo también, se encontrará cuando la carga esté en el punto más alejado del soporte, y el mínimo cuando esté en el punto más cercano al soporte. En este caso ocurre cuando X, siendo la posición de la carga, se encuentra en L medios, y cuando X se encuentra en L. Entonces, para determinar la sección crítica, nosotros necesitamos realizar el diagrama de momentos. En el caso de X igual a L medios, tenemos este diagrama de momentos donde se dibujó por conveniencia el eje negativo hacia arriba, que el punto máximo del momento ocurre en el punto A, es decir, donde está el soporte, y tiene una magnitud de P por L medios, que es equivalente a P por el peso partido 4. Y para el caso del esfuerzo máximo, tenemos que en el mismo punto A, el momento vale P por L, que es equivalente a P por el peso partido 2. Entonces, en conclusión, lo que nos dice esto es que la sección crítica se encuentra en el punto A, es decir, en el punto de soporte, y varía desde un momento máximo de P por el peso partido 2 hasta un momento mínimo de P por el peso partido 4. Bueno, entonces ahora que se definió la sección crítica, que dijimos que está en el punto A, donde está el soporte, es importante definir el punto crítico para así poder después plasmar el elemento unitario de esfuerzo crítico. Entonces miramos que la pieza pues tiene una sección rectangular con una distancia C que va desde el centro hasta una de las orillas, y sabemos que el esfuerzo máximo se puede generar en este caso en cualquiera de las dos orillas, donde la parte de arriba tendrá una tensión y abajo una compresión debido a cómo están las cargas en la pieza. Entonces podemos tomar cualquiera de los dos. Nosotros por facilidad vamos a tomar la de arriba, que está en tensión, y sabemos entonces que el esfuerzo máximo corresponde al momento máximo por C partido el momento de inercia de la sección, y sustituyendo el momento máximo por los valores encontrados llegamos a esto, y de manera similar para el esfuerzo mínimo llegamos a esto. Bueno, entonces en el caso de una pieza sometida a carga variable, nosotros tenemos que definir lo que es el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante. Entonces, el esfuerzo medio está dado por la expresión de la suma del máximo y el mínimo dividido 2, que nos genera este valor, y el alternante como el máximo menos el mínimo partido 2, que nos genera este valor. De esta forma nosotros podemos plantear los elementos unitarios de esfuerzo crítico para el medio y el alternante, que vendría dado entonces por el sigma m de medio y el alternante. En este caso podemos ver que no existen cortantes medios ni alternantes debido a que no hay torsión en la pieza, por lo mencionado anteriormente. Esto es bastante importante aclararlo, ya que esto quiere decir que para el análisis de la teoría de falla que escojamos no será necesario la implementación del esfuerzo de von Mises, ya que únicamente ocurre esfuerzo normal debido a la flexión. Se asume que el material de la pieza es un acero dúctil, que será en este caso un AISI 1020 CD. Y tenemos aquí los datos importantes. Tenemos que experimenta una fuerza a la afluencia de 50.8 KSI y un esfuerzo último de 60.9 KSI. También podemos intuir el valor de la resistencia a la fatiga, que para este caso viene siendo la mitad del esfuerzo último, ya que es un valor menor a 200 KSI, y este será entonces de 30.45 KSI. También es necesario, para poder determinar el factor
de resistencia a la fatiga, no el S'E, sino el Se, que se corresponde a la multiplicación de todos los factores de Marín por el valor de resistencia a la fatiga. Este de aquí cabe aclarar que es el que corresponde a la probeta del ensayo de tensión y este al de la pieza que se está diseñando. Bueno, entonces para los factores de Marín tenemos el primer factor A, que nos da información según el acabado que tenga superficial. En este caso es Cold Roll, que nos da estos coeficientes, que nos termina dando un valor de 0.9087. También el KB, que depende de la sección de la pieza con la que se está trabajando. En este caso es una pieza rectangular, por lo que es necesario utilizar el diámetro equivalente de la sección, que está dado por esta fórmula, donde H es el alto de la sección y B es el ancho. También tenemos la KC, que depende del tipo de carga que se esté aplicando. En este caso solo es una flexión, entonces el valor de KC corresponde a 1. También KD, que es el factor de temperatura, ya que se está trabajando a una temperatura ambiente. Este factor también corresponde a un valor de 1. Después tenemos el factor KE, que es según la confiabilidad con la que queramos trabajar. En este caso queremos trabajar con una confiabilidad del 95%, por lo tanto KE tiene un valor de 0.868. Y finalmente el KF, que es un coeficiente de cuestiones varias, como puede ser corrosión o trabajo en frío, ya que no se especifica nada, se toma un valor de 1. Entonces tenemos finalmente que para la teoría de falla con la que se vaya a trabajar, se estará utilizando la multiplicación de cada uno de estos factores por la resistencia a la fatiga de la probeta para obtener la resistencia a la fatiga de la pieza. Para el diseño de la pieza que se está analizando, se quiere tener un diseño fácil y conservador. Por lo tanto, la teoría de falla que se ha escogido es la teoría de Goodman, ya que es la más conservadora de todas y tiene muy buenos resultados para cargas variables de amplitud constante. La ecuación que describe la teoría de falla de Goodman modificado es la siguiente, donde se utiliza el esfuerzo alternante, el medio, la resistencia a la fatiga de la pieza que se está trabajando, es decir, la que ya ha sido obtenida mediante los factores de Marín, y la resistencia última a la tensión. Lo que se quiere aquí es poder encontrar el valor del factor de seguridad que se obtiene con los valores calculados, y eso se obtiene despejando la ecuación de arriba para obtener esta de aquí. También es necesario, una vez comprobado que el diseño no fallará debido a fatiga, hay que revisar la afluencia estática, y esto se hace mediante la ecuación de Langer, donde tenemos igualmente los valores de el esfuerzo alternante al medio, y en este caso tenemos el esfuerzo debido a la afluencia, donde también se calcula un factor de seguridad. Sin embargo, este factor de seguridad cabe mencionar que no es igual a este de aquí, ya que este es el factor de seguridad debido a la afluencia estática y el de arriba es debido a la fatiga. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo sabemos que el diseño es adecuado o no? Bueno, de primero, para saber si tenemos un diseño adecuado, queremos que el factor de seguridad sea mayor a 1 en este caso. ¿Qué nos dice eso? Bueno, nos dice que estamos trabajando entonces en la parte donde la vida es infinita, es decir, es tan grande que no afectará la cantidad de repeticiones y se toma como que no falla de vida infinita. Ahora, si el valor es menor a 1, lo que nos dice eso es que el material en algún punto de su vida fallará tras cierta cantidad de ciclos. Lo que procedería en este caso es a hacer el análisis de la cantidad de ciclos, es decir, el análisis de vida útil.
y puedes determinar la cantidad de ciclos después de el que el material fallará.